Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Te presentamos una nueva entrega de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de nuestro podcast con motivo del estreno de Respira en la plataforma Netflix. La serie, creada por Carlos Montero, el primero de nuestros invitados, nos presenta esta nueva ficción para poner su particular granito de arena frente al desmantelamiento de la sanidad pública. Este drama médico con un marcado componente social cuenta con las interpretaciones de Manu Ríos, Blanca Suárez, Najwa Nimri, Borja Luna, Alfonso Basabe y Aitana Sánchez Gijón, a quienes podremos escuchar en este episodio. Nuestra compañera Leire Marián ha charlado con todo el elenco para esta entrega de Cultura Ocio. Bueno, pues ¿cuánto bebe esta serie de otros dramas médicos como Anatomía de Grey, Hospital Central, etcétera? Y si tuvieses que señalar algún elemento diferenciador, ¿cuál sería? Pues bebe mucho de esos dramas médicos porque yo soy muy fan de tanto de Hospital Central como Anatomía de Grey como de Urgencias. Es que bebe de muchos, sí, o sea... yo quería homenajear también, ya no solo los médicos, sino también esos grandes dramas hospitalarios que me han formado y me apetecía mucho abordarlo, y cuando encontré el punto de vista y sobre todo el punto de vista social, ahí me di cuenta que tenía una serie, ¿no? Y creo que esa es muchas veces la diferencia con respecto a otras series. No digo que en Hospital Central o que en Anatomía de Grey no haya también esa dimensión social, pero aquí está muy marcada, ¿no? O sea, aquí la huelga lo marca todo, y también el hecho de que una política que tiene una política privatizadora acaba siendo tratada en un hospital público, ¿no? Esa paradoja me parecía como muy rica y me apetecía mucho explorarla. Y yo creo que ahí es donde me diferencio de otras series. Uh-huh. ¿Y cómo diste con ese componente social, sobre todo pues la huelga, y no ya una huelga, sino una huelga extrema, como la que presenta la serie? Bueno, un poco viendo lo que estaba pasando, ¿no? En este país y en otros países con ese desmantelamiento de la sanidad pública, ¿no? Que yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? O sea, yo creo que la sanidad pública es una de nuestras joyas que tenemos en España, de la que siempre hemos estado muy orgullosos, y es una pena ver que eso se está perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, era mi granito de arena, a contarlo así. Y me removía mucho, realmente, y me apetecía explorarlo, y sé que es un problema complejo, ¿no? Porque no es nada fácil, porque los recursos son limitados, y yo entiendo perfectamente, aunque mi postura es de izquierdas, entiendo perfectamente a la derecha cuando quiere privatizar, ¿sabes? O sea, está intentando que los recursos que hay, bueno, pues buscar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo, al personaje de Patricia Segura lo entiendo muy bien. Además, empatizo con él porque está enferma, y entiendo su política sin compartirla, entiendo por qué lo quiere hacer, ¿no? Entonces me apetecía mucho poner todo ese debate sobre la mesa y en la serie. Y en ese sentido creo que no es nada panfletario, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún mensaje que quisieses mandar o simplemente abrir preguntas, generar debate? Yo con generar debate ya me vale. Evidentemente yo creo que me posiciono a favor de una sanidad pública claramente, ¿no? Pero entiendo que es difícil, o sea, en lo que estamos ahora. Uh-huh. En general en España realmente valoramos esa sanidad pública que tenemos y que no tienen otros países. Sí, yo creo que la valoramos mucho. Nos quejamos también mucho, pero después estamos muy orgullosos, ¿eh? O sea, yo en mi entorno, mi familia, siempre... O sea, yo siempre pienso en Estados Unidos, cuando tienes un cáncer y te mueres de ese cáncer, no solo has perdido a tu ser querido, sino que te has arruinado en el camino. Y es tremendo, ¿no? O sea, tienes que lidiar con la tragedia de perder a un ser querido y que de repente todo tu dinero se ha esfumado. O sea, aquí eso no lo tenemos, y yo creo que somos muy conscientes de eso. Y también somos conscientes de que tenemos unos equipos médicos maravillosos que dan la vida por nosotros, o sea, desconocidos que dan su vida por curarnos, ¿no? Y yo creo que cuando un español va a un hospital, en general se siente seguro. Es verdad que va a protestar cuando las cosas no funcionan, evidentemente, pero yo creo que estamos muy orgullosos de nuestra sanidad, sí. Uh-huh. A lo mejor en cuanto a sociedad, pero claro, la serie también pone el punto de vista de los políticos. En general, ¿crees que se cuida, no ya un partido u otro, pero en general, se habla lo suficiente en política sobre sanidad? O sea, yo creo que se tiene que hablar más y se tiene que poner más soluciones. Pero sí, se destinan, tanto gobiernos de derecha como izquierda, destinan un gran recurso económico a la sanidad. Ellos son muy conscientes de que es un eje central de la sociedad. Uh-huh. La pandemia aparece mencionada, sobre todo en una frase que me gusta mucho, pues que decía eso,
que les aplaudían durante la pandemia y ahora solo piden que les escuchen. O sea, ¿crees que a lo mejor se nos ha olvidado un poco que antes de la pandemia estábamos todos como los médicos son maravillosos? ¿Hemos perdido un poco a lo mejor esa gratitud? Sí, la hemos perdido, pero también hay una cosa como de necesidad de superarlo, ¿no? O sea, la pandemia fue una cosa muy trágica, que nos afectó muchísimo, hemos perdido a seres queridos, hemos estado aislados, o sea, fue una cosa muy dura y como animales supervivientes que somos necesitamos dejarla atrás. Lo que pasa es que hemos dejado atrás también lo bueno, ¿no? O sea, toda esa entrega, ¿no? Y que esta vez sí que se dejaron la vida literalmente muchos médicos y muchos sanitarios, ¿no? Y está bien recordarlo, no olvidarlo. Sí. ¿Hasta qué punto crees que una serie, bueno, pues como esta puede generar debate? Es decir, porque la gente cuando se pone la tela a lo mejor va más en actitud de... Sí, de entretenerse, de emocionarse. Bueno, yo también es lo que pretendo, ¿eh? Mis series siempre pretenden entretener y emocionar. Yo lo escribo desde ahí, ¿sabes? Y esta serie no se diferencia de otras en eso. Evidentemente, claro que me gustaría generar un debate. Lo que pasa es que sé que la ficción, bueno, llega hasta donde llega. Uh-huh. Bueno, también se pone sobre la mesa lo difícil que es separar pues, lo personal de lo profesional. Uh-huh. Es siquiera realista que puede llegar a pasar, no solo ya en medicina, aunque especialmente, sino en cualquier otro trabajo. Sí, pasa todo el rato, ¿no? O sea, es verdad que nos gustaría a todos hacer esa cosa quirúrgica, decir, hasta aquí el trabajo, hasta aquí lo personal. Pero bueno, estás trabajando con personas, los sentimientos están ahí, trabajas muchas horas y evidentemente yo a todos los médicos y médicas que conozco, vamos, se cuentan historias como las que cuento yo y más tremendas, ¿no? O sea, es inevitable. Encima después pasas guardias allí, o sea, pasas muchas horas y además siempre en contacto con la vida y con la muerte, ¿no? O sea, que eso hace que un médico siempre tenga la adrenalina a tope y que se tenga que descargar, pues eso, teniendo relaciones sexuales con otros compañeros, con quien sea. Sí. Eso es muy realista, la verdad. Uh-huh. Bueno, no sé si querías reflejar a lo mejor la enfermedad afecta mucho pues tanto a los pacientes como a los que lo tratan, ¿no? Pero sacan lo mejor o lo peor de cada uno. Pues depende de la persona, ¿no? O sea, que la enfermedad a veces... Incluso a veces la misma persona puede sacar lo mejor y lo peor. O sea, cuando tienes próximo a alguien muy enfermo, te das cuenta de eso, ¿no? O sea, que realmente está en un momento muy vulnerable donde, bueno, puedes sacar pues la mayor empatía y el mayor amor por tu familia y lo contrario, sí. Uh-huh. La serie, bueno, como es de esperar en este género, tiene escenas un poco desagradables, pues tanto como de sangre como a nivel emocional, obviamente, sí, que duelen. ¿Crees que ver estas cosas insensibiliza al público o de alguna manera le da un golpe de realidad? Espero que sea lo segundo, ¿no? O sea, que trae un golpe de realidad. Es verdad que yo a veces digo que mi serie tiene un poquito de componente de peli de terror, que a veces tienes que cerrar un poquito los ojos porque te puede resultar desagradable. Pero me parece bien. O sea, yo no quería quitar estas secuencias. Prefiero que sea el espectador que diga, ay, esto no quiero ver, pero voy a seguir viéndola. Porque a mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo que soy muy fan de estas series, cuando me pone una escena muy cruda, es como digo, no la miro. Pero me gusta este. Uh-huh. Tú que eres tan fan pues, de este tipo de series, ¿por qué crees que triunfan tanto? ¿Qué es lo que atrae a la gente de los dramas? Bueno, la vida y la muerte. Es decir, es un escenario donde está pasando todo el rato y hay unos seres estupendos donde te pueden curar, ¿sabes? Y las series médicas casi todas tienen siempre un fondo positivo donde la salud acaba prevaleciendo o la curación acaba prevaleciendo, ¿no? Y eso da mucho gustito. O sea, el hecho de saber que el personaje va a estar entre la vida y la muerte y que generalmente se va a curar, el efecto es muy satisfactorio. Uh-huh. Bueno, se tocan muchísimos temas muy polémicos, entonces quería saber si en algún momento tú pensaste, esto lo voy a tocar con pinzas o me voy a autocensurar respecto a algo. Yo soy muy bruto para eso, la verdad es que no soy mucho de la autocensura. Intento tratar las cosas con respeto, pero sin tapujos, ¿sabes? O sea, yo creo que mi carrera se ha caracterizado, bueno, por muchas cosas, pero creo que por eso también. O sea, que yo me meto en el tema y me meto de lleno. O sea, intento ser respetuoso, pero a una manera como conmigo, ¿sabes? Y más conmigo que con la gente, fíjate. O sea, es como que yo intento ser honesto con lo que cuento. Intento. Uh-huh. Bueno, el trabajo con el equipo, los actores y todo eso, ¿tú has visto que les haya a lo mejor removido el tema de la serie o que les haya generado a ellos esas preguntas que buscabas? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Además, cuando lo estás viviendo, tanto los actores, sobre todo los actores que están encargando al personaje, evidentemente, claro, lo tienen ahí siempre a flor de piel, ¿no? Y hemos hablado mucho al respecto. Sí, se han generado debates políticos muy interesantes, la verdad. Sí, muy chulos. Y pues hemos tenido un equipo maravilloso. Tenemos a 2 directores increíbles, a David Pinillos y a Marta Font. Y ellos también han participado activamente sobre cómo mostrar las cosas, cómo contarlo. No sé, yo creo que lo han hecho muy, muy bien. Y por último, preguntar si se puede saber si hay planes para una segunda o incluso tercera temporada. Sí, los planes están ahí. Ahora va a depender del público que le guste y si le gusta, habrá, seguro. Muchísimas gracias. A ti.
que una cosa es la vida laboral y otra la personal. Porque lo juras cuando te conviertes en médico. La salud y la vida del enfermo serán siempre tus primeras preocupaciones. Nuestro trabajo es salvar vidas. Pues lo primero que os quiero preguntar es ¿por qué creéis que triunfan los dramas médicos? Ostras, ¿por qué creo que triunfan los dramas médicos? Si te soy sincero, yo nunca he sido una persona que se ha enganchado a dramas médicos. He empezado a ver Anatomía de Grey, por ejemplo, series más así, a raíz de entrar en este proyecto. Pero bueno, me imagino que si tuviese que decirlo por Respira, hay una tensión innegable durante toda la serie, y tanto médica como personal, hay muchos conflictos, en este caso la huelga, operaciones que pueden salir bien, mal, tensión, y luego también un poco como estar dentro de un hospital y más allá de lo médico, ver las relaciones entre los médicos, relaciones amorosas o de amistad o de posición en el trabajo, ¿no? De cargo. No sé, creo que tienen muchos ingredientes que te mantienen pues entretenido y enganchado a lo que pasa. Sí. Son microuniversos. O sea, creo que un hospital es un microuniverso en el que las personas que trabajan en él pasan casi 24 horas, incluso en algunos casos más. Y ahí se cuece todo. Es un microuniverso profesional, personal, de amor, de desamor, de amistad, de peleas, de es como que todo se vive muy intensamente. Entonces creo que dentro de un hospital, una ficción dentro de un hospital puede ofrecer un abanico infinito de posibilidades en que yo creo que cada uno de los espectadores se puede identificar con algo diferente fijo y podemos encajar dentro de un hospital todas las tramas del mundo posibles, y creo que Respira abarca un poco todo un espectro muy muy amplio. Sí, hay un espacio entran personajes con diferentes, o sea, pueden entrar 1000 personajes con diferentes situaciones, como has dicho tú, de 1000 maneras, ¿no? Abarca un montón de situaciones y de tramas. Vale. ¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando visteis que la serie iba a tratar una huelga sin servicios mínimos? A mí me gustó mucho que hubiera una productora, unos guionistas que apostasen por algo tan a priori polémico como esto. Me gustó mucho que Netflix aceptara ese reto. Me gustó mucho empezar a plantear esta situación a través de una ficción, evidentemente. Y me gustó mucho que esto se dejara como premisa en el primer capítulo. Que de repente el titular fuese «Y sí, vamos a huelga, vale, pero sin servicios mínimos, ¿qué pasaría?». Y luego, evidentemente, empezamos a echar ingredientes un poco a la receta, tipo, bueno, pues está la presidenta de la comunidad. O sea, empezamos a echar ahí un poquito como de sal al asunto para que sea como más intenso todavía. Pero me gustó mucho, me pareció una declaración de intenciones muy rotunda y muy clara. ¿Qué mensaje creéis que se pretendía mandar con esto? Bueno, yo creo que lo más importante, al menos yo creo que va a haber una reflexión por parte de la gente que vea la serie, y lo hemos estado hablando antes, hay tanta variedad de personajes y de ideas y que yo creo que puedes empatizar un poco puedes empatizar con muchas situaciones, y te posiciones donde te posiciones y tus ideologías encajen más con unas u otras. Creo que va a haber una conversación y va a haber una reflexión, y yo creo que eso es muy importante, y yo creo que nos va a despertar un poco a valorar pues la sanidad pública, ¿no? Y el trabajo de los sanitarios, a pesar de ser situaciones de ficción que yo creo que por eso tienen tanto efecto, porque son muy extremas, y a mí me parece arriesgado, pero me parece bastante que funciona. Uh-huh. Bueno, sin duda es un homenaje a la salud pública. Entonces, ¿creéis que en general en España, que bueno, la tenemos tan al pie del cañón, nos sentimos orgullosos de ella?
o lo suficientemente orgullosos? Yo creo que sí. Sí. Pero creo que como todo en la vida, el ser humano está acostumbrado a... Le dan como... Vivimos en una montaña rusa continua, ¿no? Entonces, hace unos años, por ejemplo, en la pandemia, todos nos despertábamos y nos acostábamos cada día dando gracias por los maravillosos profesionales que tenemos en este país, en este caso, pues en la sanidad. Pero luego la vida sigue, nos recuperamos de ese hype que tuvimos y de repente pues normalizas y sigues con tu vida y de repente te dejas de levantar y acostarte súper orgulloso de la sanidad que tienes y te preocupas por otras cosas, ¿no? Y yo creo que recordar lo que en un momento estaba en tu cabeza tan presente, creo que es importante. Creo que es un sentimiento que todos tenemos, que valoramos mucho la sanidad que tenemos en este país, pero creo que deberíamos, nos incluyo a todos los que estamos en esta sala, recordarlo más diariamente, porque evidentemente cuando estamos malos todos tenemos a la sanidad mucho más presente, cuando estamos bien un poco menos, pero creo que es la labor que hacen estos profesionales a diario es bastante impresionante. Bueno, los poderes públicos tienen mucho que decir a este respecto. Ahí tenemos a la figura de la presidenta. Entonces, en general, en política, ¿se habla lo suficiente de sanidad o veis que se centran más pues, en otras cosas a lo mejor no tan importantes o no tan esenciales como esta? Honestamente no estoy suficientemente capacitada como para decir cuánta cuota de atención se le presta a la sanidad, porque creo que sí que es verdad que hay tantísimos frentes abiertos que no sé cuánta atención se le debe a cada uno de los temas que hay encima de la mesa. Evidentemente, yo supongo que habrá sectores que estén más capacitados que nosotros para decir cuánta atención le falta a este tema. Evidentemente, es un hecho que le faltan medios y le faltan soluciones a problemas que hay en este sector encima de la mesa. Bueno, la serie pone también sobre la mesa, y a lo mejor en especial en el caso de vuestros personajes, lo difícil que es separar lo personal de lo profesional. ¿Es siquiera realista pensar que puede lograrse? No solo ya a lo mejor en medicina, sino en cualquier trabajo, pero especialmente en vuestro papel. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Separar lo personal de lo profesional. Sí. Si es posible, sobre todo en un trabajo en el que te implicas tantísimo como la medicina. Bueno, yo creo que es en la medicina, al menos lo que hemos aprendido mientras rodamos, yo creo que es fundamental separarlo y está muy presente a lo largo de la serie, de los problemas en casa y tus ideas en casa. Aquí venimos a atender a todo el mundo por igual, independientemente de X, y está muy presente a lo largo de la trama. Y como actor, pues bueno, es complicado a veces no llevarte lo tuyo las cosas tuyas personales al trabajo, pero también se intenta, ¿no? Como al final centrarte en lo que estás haciendo y no intentar poner algo tuyo, porque a mí al menos me distrae un poco, me saca de lo que estoy haciendo. No sé si lo he explicado bien, o se ha entendido. Bueno, y por último os quería preguntar, ya que la serie busca lanzar tantas preguntas, si vosotros actuando, leyendo el guión y preparándose el papel, pues os ha removido algo, habéis cambiado de opinión respecto a alguno de los temas tratados o simplemente habéis debatido sobre ellos. A mí sobre todo lo que me ha hecho es lo que llevamos diciendo, lo que venimos diciendo, es recordar la importancia del trabajo de los médicos y ser un poco menos egoísta a la hora de hablar del tema o de dar cosas por hecho. Bueno, pues estoy malo, ya están allí, ¿sabes? Los tenemos ahí siempre. Y es más poner en valor el trabajo que hacen diariamente y que es un sacrificio y es... Yo de verdad lo encuentro admirable, sobre todo después de trabajar con el equipo de asesoramiento, de que cuenten experiencias propias y de ponerte en la carne de un doctor, aunque sea en la ficción, de lo preparado que hay que estar y lo vocacional que es.
es admirable. O sea, para mí ha sido el mayor aprendizaje, sobre todo de recordar la importancia de los médicos. Nuestro trabajo es salvar vidas. Están desmontando la sanidad pública, es un hecho. Y hasta que no nos plantemos, nos van a seguir toreando. ¿Y cómo piensas plantarte? ¿Y por qué viene un hospital público si quiere acabar con ellos? Pues bueno, si tuvieseis que señalar algún elemento especialmente diferenciador que haga única esta serie respecto de otros dramas médicos, ¿cuál sería? La velocidad. Nunca he visto un drama hospitalario con esta velocidad como del futuro. Es como... nunca, en ningún sitio. Sí, lo mismo no te da respiro. Vale. No te da respiro, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando leísteis o cuando os dijeron que se abordaría una huelga sin servicios mínimos? Que es ilegal. Que es una maravilla. ¿Qué mensaje creéis que se pretendía mandar poniendo sobre la mesa algo tan polémico? Con que la gente se haga preguntas. Hacerse preguntas es mucho más importante que sacar conclusiones. Sí, vivimos en un mundo muy, muy, muy despreocupado, desocupado, estupidizado, si se puede decir. Y de repente hablar en una serie mainstream que va dirigido a todos los públicos, a mucha gente joven, de repente meter un tema como esto que parece como sesudo y de gente aburrida y hacerlo divertido y hacerlo trepidante y meterle todo lo que se le puede meter a una serie, pues es maravilloso. Aquí se aborda, por ejemplo, también el tema de la sanidad pública, que es algo que a lo mejor en Anatomía de Grey no se podría tratar. Entonces, ¿vosotros creéis que nosotros en España estamos valorando lo suficiente la sanidad que tenemos? Si no lo hacemos, más vale que lo hagamos, porque siempre hay alguien con mucho a onda que va y te lo arrebata. ¿Los poderes políticos lo cuidan también? Es extensísimo el tema. Es extensísimo el tema porque es que no se puede ni entrar. No se puede entrar porque es que, aunque parezca mentira, hay cosas que se pueden explorar del porqué de la privada. Pero hay un bien mayor por encima de todo eso, y es que todo el mundo tiene derecho a la sanidad. Hay médicos suficientes para atender a todos esos pacientes. Esa gente puede dormir, puede comer, puede vivir. Es extensísimo. Entonces, cuando tienes que empezar a regular todo eso porque no da, ahí entra un debate inmenso. No es tan fácil. Es hacia dónde quiere ir la sociedad, la sociedad realmente hacia dónde va. ¿A cuidarnos? ¿O a dónde va? O, como hablaba antes, a cuidar de la economía. ¿Qué coño es la economía? Joder, pues la economía es lo que lo mueve todo. Claro, pero cuando de repente se convierte, que se habla mucho cuando eres niño, que el dinero es Dios. Antes vivíamos en una religión, X religiones nos dominaban y pensábamos que eran estúpidos. Y de repente cambias, pones el dinero como Dios y de repente es hacia dónde se dirige la sociedad, hacia el hombre o hacia... Perdón, me estoy yendo de madre. En fin, entonces dependiendo de qué sociedad queramos construir, yo no sé ni por dónde iba la pregunta. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, básicamente en la serie se plantean temas troncales en donde de repente cualquiera de nosotros podemos entrar en este tipo de divagar hasta algo tan profundo como la religión, imagínate. Porque como se hablan de temas troncales como la vida o la muerte, eso te lleva a hablar de lo que te dé la gana. Eso lo entiende todo el mundo. Lo entiende un niño, lo entiende una madre, lo entiende una abuela, lo entiende todo. Y todo el rato está permanentemente en tela de juicio, derecha, izquierda, centro. Si es tu vida la que está en juego, si es la del de enfrente. ¿Esa vida vale más que la otra? ¿Esa otra? Todo esto, ponerlo en tela de juicio y que la gente se haga preguntas es siempre de una forma veloz, es muy bonito de ver, ¿no? Puedes hacer algo tú también como individuo, depositas toda esa responsabilidad en los políticos, que a veces nos quedamos como paralizados, como no, son otros quienes tienen que responder y arreglar algo. Y nos quedamos como así, como padeciendo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, si comieras menos donuts, si bebieras menos café, fumaras menos cigarros, tendrías menos trombosis, y entonces igual tienes que tener algo de responsabilidad sobre tu salud para que luego todos los médicos no estén agobiados con miocardios o con no sé cuántos. O sea, te quiero decir, ¿tenemos nosotros algo de responsabilidad en nuestra propia salud o no? Y para cambiar el sistema también, ¿qué acepto? ¿Qué no acepto? Todo esto. Es que es todo. Todo esto. Yo lo que pasa es que aquí estoy defendiendo a mi personaje. Defendiendo mi personaje dentro de lo que sea. O sea, hay preguntas que hacerse.
en el porqué de plantearse. No paramos, alimentamos la sanidad privada en cosas que igual no te van la vida. Lo que seguro, en una camilla, estoy convencida de que cualquier médico de raza sabe que todas las vidas valen lo mismo. Eso es lo que seguro todo el mundo tendría que tener claro para mí como statement. Y es lo único no hay una vida que valga más que otra. Todas las vidas valen lo mismo. Entonces, mientras eso esté claro, todo lo demás es como mueves el dinero. Pero yo creo que ahí no hay duda, ¿no? En que casi todo... La única duda es que hay gente que duda que la vida sea lo más importante que hay sobre la Tierra. Uh-huh. Ya veo, entonces os iba a preguntar que si vosotros os habéis planteado estos temas mientras rodabais, pero vamos, ya veo que sí, os ha removido mucho la serie, os ha hecho plantearos a lo mejor temas sobre los que no habéis reflexionado tanto. A mí porque me toca, porque estoy haciendo al antihéroe, como siempre, entonces básicamente me tenía que comer como a los otros actores muchas veces diciendo como tal... No, si todavía me va a encantar lo que me estás contando, y mira lo que estás defendiendo, entonces había debate permanentemente, pero bueno... la contra está para que tú puedas ser héroe, tengo que ser antihéroe. Uh-huh. No, hay una frase que me gusta en particular del doctor Moa, ¿no? Cuando se inicia la huelga, que dice: en la pandemia nos aplaudíais, ahora escuchadnos. Entonces, ¿crees a lo mejor que después de todo el boom de la pandemia se nos ha olvidado un poquito lo importante que es la sanidad y la labor que hacen los médicos? Sí, absolutamente, sí. Sí, hacemos como se dice scroll, ¿no? Pasamos de un tema a otro, a otro, nos da todo igual, si acaso el instante, solucionar lo que te pasa en el instante y a lo siguiente, y no sé, hay muy poca conciencia, ¿no? Hay muy poco entendimiento realmente de las cosas, todo es muy superficial, entonces en realidad... Es que eso es una dinámica que solamente entienden los médicos, y es que todas las vidas valen lo mismo, porque una vez están en la camilla, solamente ven un cuerpo que le pertenece a alguien, pero lo que están es sanando el cuerpo. Entonces dejan de pensar en si viene de una patera de Argelia o lleva 200 años en el país. Lo que no se plantea un político es eso, porque no está todo el día ante la vida y la muerte. Entonces un político no se plantea eso, se plantea qué dinero está destinado para quién, qué parte de su país tiene que cubrir, porque si vienen otros no va a poder cubrir. Hasta qué punto tiene que salvaguardar a los suyos, porque piensan en esos términos, y es normal. Digo, cuando ves a un político es normal, eso es lo que les toca hacer a ellos. Pero un médico, que es el que tiene la vida en sus manos, es el único que no se plantea eso. Una vida es una vida, da igual de quién. Entonces, eso es lo bonito de esta serie, ¿no? Que lo que te plantea es el conflicto entre una persona que... Lo que pasa es que en este caso, en particular, esta persona tiene una dolencia. Y entonces, cuando tú eres la que estás enferma, ¿hasta qué punto eres de aquí o de allí? Si el que te va a salvar la vida es de la pública, entonces ¿eres más de la pública o eres más de la privada? Quiero decir... Hasta que le toca a uno no se plantea nada, es mentira. La gente opina en Twitter, da igual. Pero cuando hablamos de la vida, y te toca a ti, y de repente te dicen que estás súper en contra de la privada, que te va a salvar un tratamiento, que le va a costar a no sé quién, no sé cuánto, vas y dices compro. Por muy de izquierda que seas. Puede pasarte exactamente lo mismo. Quiero decir, ahora a ver. Lo que está claro es que los que están ahí salvando vidas, lo que ven es eso, que tienen que salvar una vida. Eso es obvio. Eso es obvio. Y eso es algo que inevitablemente, por mucho que nos pongamos... Yo por eso nunca me vi haciendo uno de los médicos, porque sabía que no me daba tiempo a comprender en profundidad un personaje de médico. Porque me resultaba más fácil tornarme a una persona que está en las ideas, que está en cómo tiene que reformarse las cosas, hacer... Eso es otro tipo de pensamiento, ¿no? Son los que hacen las leyes, es otra peña. No tienen amigos. Bueno, precisamente de amigos, me encanta la trama que os traéis vosotros dos, porque tenéis una relación, aparte de médico-paciente, aunque seáis totalmente antagónicos, de alguna manera os respetáis, ¿no? O sea, mi vida va en ello. Entonces, quería ver si es difícil respetar a alguien con opiniones tan radicalmente contrarias, y no ya respetar, sino escuchar, dar el brazo a torcer. Yo creo que en mi caso no me queda más remedio, pero aún así todo escucha poco, Escucha lo que quiere. Escucha lo que quiere. Acaba aprendiendo cosas, pero escucha poco. Tampoco está. Escucha lo que quiere. Eso sería todo.
Puedes prometerme que durante mi enfermedad será mi curación lo único que prevalecerá. Yo creo que ella necesita que le contemos la verdad. Todos los que estamos de acuerdo con hacer huelgas sin servicios mínimos... Te lo prometo. No te creo. Es normal que estés acojonada. Te voy a ayudar. ¿Cómo lo aguanta? Pues lo primero que os quiero preguntar es ¿por qué creéis que tienen tanto tirón los dramas médicos? Pues no lo sé, no soy un experto en el tema, pero yo creo que es que en los hospitales, para bien y para mal, se dan situaciones muy intensas. Entonces, claro, es lo que tiene la ficción, lo que tiene el arte en general, pero la ficción, bueno, en el teatro es igual, ¿no? Pero que como espectador... ¿de qué sirve? Pues sirve para transitar cosas que a lo mejor tú no estás transitando en tu día a día, porque estás trabajando mucho y no te has dado cuenta de que estás en absoluta crisis con tu pareja, pero es que no tienes tiempo ni para tal. Y entonces ves una película en la que hay una discusión de pareja y dices, esto es lo que me está pasando a mí. Y de repente procesas cosas que de otra manera no procesarías. Y si el escenario es un hospital en el que todo es tan intenso, porque la gente o se está muriendo o está dando a luz o cosas emocionalmente tan potentes, más luego todas las vidas personales de esos que van a trabajar ahí, pues yo creo que es el escenario perfecto, pues no sé, como las películas de guerra, ¿no? Pues que también son sitios intensos y claro, lo ves como espectador y estás con el corazón en un puño todo el rato. En efecto, yo creo que también existe ese... Es como una colmena, ¿no? Es como un microcosmos donde se concentra toda la humanidad. Hay jerarquías, hay médicos que están haciendo el MIR jovencitos, hay médicos más veteranos, están las luchas de poder, la rivalidad, el compañerismo, las relaciones de amor, de desamor que se plantean, la relación con los pacientes que llegan cada uno con su propia drama o su propia circunstancia. Entonces... es eso, es como todos los conflictos posibles ahí a presión en un solo lugar y eso es muy interesante. Y si tuvieseis que destacar una sola cosa de la serie, ¿cuál creíais? ¿Cuál diríais que es su elemento diferenciador? A mí de lo primero que me viene es que es adictiva, es que tiene un ritmazo, es que no puedes dejar de verlo, es que yo no creo que la gente pare ni para ir al baño, o sea, yo creo que se van a tragar capítulo a capítulo entero porque entre los muchos méritos de la serie, ¿no? Pero creo que es muy rápida, es muy intensa. Sí, yo creo que a mí lo que me parece más interesante, aparte de ese ritmazo que resulta adictivo realmente, es los dilemas que tienen los personajes. El que de repente nada es blanco o negro, que todos los personajes, aunque se posicionen aparentemente de una manera muy clara de un lado o del otro, por ejemplo respecto a la huelga, ¿no? Luego tienen sus conflictos y sus contradicciones y ponen en crisis sus propios valores porque la vida les colocan esos dilemas morales y que los seres humanos estamos constantemente teniendo que afrontar esos dilemas morales y si nuestras creencias podemos ser consecuentes todo el tiempo con ellas o no, o qué harías si tienes un hijo que está en una situación crítica con respecto a tus valores, etcétera, y todo eso, casi todas las tramas tienen esas situaciones. ¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando os dijeron o leísteis en el guión que se iba a tratar el debate de la sanidad pública y también de una manera un poco extrema con una huelga sin mínimos? Se me encendió la alarma y dije, a ver cómo abordan esto. Primero que van a caer fatal estos médicos que hacen una huelga sin servicios mínimos, porque evidentemente los servicios que son esenciales para la vida de los ciudadanos tiene que haber unos servicios mínimos. O sea, evidentemente estamos haciendo una ficción y esto lo que hace es exacerbar, digamos, llevar al límite las posibilidades dramáticas y el conflicto, tanto social como personal, de todos los personajes, lo cual para la ficción es la caña, es impresionante, es muy bueno. Pero me entró un poco la duda de si eso haría que muchos espectadores se posicionaran contra
los médicos, ¿no? Y ese era mi gran temor. Y yo creo que no sucede eso. Por suerte creo que no pasa eso. Ahora hay que esperar un poco el feedback de la gente. O pasará por momentos. Creo que es lo interesante tanto de la trama de la huelga como de las tramas personales de cada uno, que vas cambiando tu punto de vista. Porque si no, ¿qué sería? Bueno, desde el principio, pero esto pasa en todas las series buenas, en todas las ficciones, ¿no? Que no estás todo el rato con el mismo personaje, sino que, esto que he hecho no me ha caído bien, y de repente como espectador hay algo que incluso te defrauda, ¿no? Que tu personaje con el que tú has empatizado haga algo que no, pero bueno, ¿a dónde te lleva a ti como ser humano, no? Pues si eres mínimamente curioso y sensible, te lleva a replantearte tú también tus propios baremos y tu ideología. Entonces, en ese sentido, siendo una serie comercial, para todos los públicos, con una aspiración pues muy global, creo que es muy valiente y creo que es arriesgada y que es honesta. Uh-huh. Hablando pues del tema de la sanidad, es algo que obviamente pues podemos tocar en España, pero a lo mejor en Estados Unidos no, en plan la sanidad pública. ¿Creéis que en general hay orgullo nacional sobre los sistemas que tenemos sanitarios? Yo creo que ha habido siempre un orgullo histórico, y además hemos sido siempre muy admirados y envidiados incluso por otros muchos países donde la sanidad pública es un desastre, está bajo mínimos, donde si no tienes una fortuna o te gastas el dinero de todo un año, no sales adelante, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese orgullo nacional, que además cobró una dimensión muchísimo más grande durante y después de la pandemia, a mí me parece que está en peligro. O sea, realmente me gustaría apelar al orgullo nacional de todos los ciudadanos para que no permitiéramos el empobrecimiento y digamos las condiciones cada vez más precarias de muchos centros sanitarios públicos, donde hay falta de médicos, de personal, de recursos. Ciertas comunidades autónomas que apuestan a saco por la construcción de hospitales privados, la privatización, la externalización de los servicios, etcétera. Creo que el estado de bienestar es fundamental. Y que eso garantiza una justicia social sin la cual estamos destinados a tener un país de pobres y ricos y bueno, yo creo que es algo que más o menos hemos ido controlando, siempre con, por supuesto, un nivel de injusticia que siempre hay que combatir, pero que peligra, que puede ser cada vez mayor esa brecha. Uh-huh. Y respecto a esto, ¿qué poder creéis que tienen pues las series, las ficciones, para sembrar debate en la sociedad? Pues todo el del mundo. O sea, nosotros yo creo que como parte de esta industria, de esta profesión, y siendo muy vocacionales con nuestro trabajo, yo creo que una de las cosas, y creo que así también lo ve Aitana, una de las cosas que más valoramos del ser actor es la capacidad que tenemos, primero de modificarnos a nosotros mismos y de aprender y de disfrutar, porque es una profesión maravillosa, pero luego de modificar al que lo ve, ¿no? Decía Aitana antes que es verdad que los médicos salvan vidas y en ese sentido pues tienen bastante más mérito que nosotros. Pero el arte también, de otra manera, salva vidas. Porque puedes estar muy deprimido en casa y, oye, ves una película, una serie que te cuenta algo y de repente haces un clic. Yo, por ejemplo, decidí que quería ser actor. Obviamente se iba labrando ya la cosa, ¿no? Pero el día que tomé la decisión fue el día que vi El Club de los Poetas Muertos. Película maravillosa en la que al final de la película el protagonista quiere ser actor, su padre no le deja y se suicida. A mí me impactó tanto que, bueno, me puse a llorar, me moví un montón de cosas y llegaron mis padres a casa y les dije, quiero ser actor, os pongáis como os pongáis. Entonces, y bueno, y de esto pues seguro que cada uno de nosotros tenemos una anécdota en la que una historia nos ha cambiado, nuestra pareja, algo con unos amigos, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que el poder, la capacidad del arte, la capacidad modificadora, inspiradora es brutal. Muchas gracias. Gracias.
Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.